Buenas noches desde Italia, estamos en el blog Desafío Ecuador, en la sección Aquí se habla la plena. Estamos con Aurelio Alvarado. Eh, Juan Aurelio Alvarado, ¿cómo estás? Muy bien, mi estimado Juan. Mucho gusto volver a hablar contigo nuevamente. Sí, nos habías abandonado un poco el blog, pero estamos retomando de nuevo. El tema, el tema a debatir es las matemáticas vistas como un lenguaje de comunicación y el álgebra la forma más concisa de contar historias. Cuéntame un poco sobre este tema, Juan. Me Bueno, dices que Cien años de soledad se la puede contar a través del álgebra. para mucha gente eso va a sonar como a que aquí se está mezclando el agua con el aceite. ¿Cómo es eso que hablemos de literatura y estamos hablando de álgebra? Porque aparentemente las cosas son cosas diferentes, porque cuando estudiamos en el colegio, nombramos álgebra, muchos de nosotros, puchica, esas cosas tan feas. Yo decía en algún momento a sopita de letras que te sacan el profesor a la pizarra, que te resuelve una ecuación y decía, puchica, esta vaina, ¿cómo se entiende? A más B igual a C, tiene que estar fumado. Y otra es literatura, cuando leemos Cien años de soledad y nos enamoramos de sus personajes, o sea, qué sé yo, de las vivencias de Aureliano Buendía, de, de todo ese realismo mágico que tiene Cien años de soledad. Pero lo que tienen en común una historia es que una historia es una secuencia de operaciones, o sea, una secuencia de operaciones, es decir, todo lo que le pasó a Aureliano Buendía y sus vivencias y sus acciones, lo que le pasó, son acciones. Y eso también se puede interpretar, se lo puede ver como álgebra. ¿En qué sentido? Que el elemento, podemos imaginarnos que el señor Aureliano Buendía es un elemento de un conjunto, qué sé yo, es una X dentro de un conjunto, A mayúscula. Y luego a ese elemento le aplicamos operaciones, ¿sí? Ya. Operaciones, que en el lenguaje de la programación de los amigos geek programadores es una secuencia de funciones que se van anidando una tras otra. Y al final, la transformación de Aureliano Buendía a lo largo de la historia es el resultado de esa secuencia de operaciones. Y al final, tú puedes ver toda historia, sea algebraica, o sea de la vida real, sea ficción, como una secuencia de acciones. Vemos una película, vemos una secuencia de acciones expresada en imágenes. Entonces, eso tiene en común. O sea, entonces vamos a decir, bueno, entonces literatura es un álgebra. Sí, sí, yo digo que sí, aunque se ofendan mis amigos los literatos. O sea, Porque tanto la literatura como las matemáticas son dos lenguajes que comunican cosas. comunican cosas y tú comunicas cosas a través de las historias. ¿Ya? La única diferencia que tú decías es que la álgebra tiene el problema de que no puede comunicar la subjetividad de la literatura. Claro, o sea, mira, lo que pasa es que estábamos analizando aquí con el amigo Juan Brito, es decir, bueno, ¿qué partes de la novela Cien años de soledad se puede pasar a un álgebra y qué partes no? Pero, o sea, al álgebra que digo, al álgebra formalita de las matemáticas. Por ejemplo, estamos leyendo un extracto del argumento de Cien años de soledad al principio, ¿no? Que está en Wikipedia, que dice, José Arcadio Buendía y Úrsula Iguarán son un matrimonio de primos. O sea, en este momento hay dos personajes que son dos elementos de un determinado conjunto que están relacionados con un parentesco de primo. Y luego que se casaron, es decir, que formaron a su vez, aparte de ser primos, ahora ellos son marido y mujer, se casaron. Pero miren lo que viene después. Se casaron llenos de presagios y temores por su parentesco. Ah, eso es lleno de presagios y temores por su parentesco también es una acción, compadre, pero es una acción que no se puede representar a través o no se puede atrapar esa semántica a través de operadores algebraicos. ¿Por qué? Porque esa acción mueve la subjetividad del lector. O sea que al pasar la literatura al álgebra, lo que estamos es llevando las preposiciones, quitándole la subjetividad.
O sea, quitándole el realismo mágico en pocas palabras y que solo queda lógica y preposiciones, ¿no? Claro, queda como una secuencia, o sea, claro, exactamente, si le quitamos la subjetividad, o como, Entonces es como escribir un 100 años de soledad para un robot. correcto, para que un robot después te saque respuestas lógicas en base a lo que tiene estructurado de 100 años de soledad. Ya. A los personajes, ¿cómo se llama? A los lugares, a las situaciones, a las relaciones entre los personajes. Ya, pero en ese momento que estructuramos de esa forma, ya le quitamos también, le robamos la belleza a la literatura, porque la literatura está en cómo ésta mueve la subjetividad del lector, cómo la transforma. ¿Ya? Esa es la parte bella, la que en el álgebra, en la matemática, podemos tener por último un símbolo, una operación para mover subjetividades, pero ese símbolo que nos podríamos inventar, es decir, por ejemplo, un problema matemático puede decir, ya, chévere, yo voy a hacer mi teoría matemática de la literatura y propongo esos operadores. Ya lo podría hacer, pero el problema es que esos operadores, la semántica o el dominio de acción es la subjetividad humana. Esa nota, ¿cómo la implementas? Gabriel García Márquez decía que 100 años de soledad era un vallenato de 1000 páginas. Sí, Entonces claro. tú al transformar 100 años de soledad a un lenguaje de matemática, lo estás comprimiendo, podrías comprimirlo a 1 o 2 páginas, ¿no? Sí, sí, seguro, seguro. Mira, ¿cómo nos iría un 100 años de soledad del punto de vista estrictamente algebraico? Y esto para los amigos que estén escuchando, que tengan experiencia en programador, para los geek programadores. Lucirían, básicamente los personajes de una historia serían objetos y cada uno con sus métodos. Objetos que pertenecen a una clase y cada uno con sus métodos. Y la historia de 100 años de soledad simplemente sería un diagrama de secuencia, de llamadas, de funciones, de métodos, de los objetos entre sí, hasta que se termina esa historia de 100 años de soledad. Objetos que conviven En en nuestra imaginación, en nuestra... claro, en- son objetos del mundo de ficción, claro, sí, sí, de, sí. De digamos, Macondo, sí. Ahí sería ¿cómo que se llama? En el caso de uso, Macondo. el caso de uso Macondo. Si nosotros hablamos de la geometría fractal, Ajá. la geometría fractal, ¿qué representación tendría en la literatura? Bueno, la geometría fractal, la geometría fractal se genera ¿cómo se llama? Por las recursiones, es decir, por la autosimilaridad. O sea, una cosita que es tan sencilla como una ecuación de segundo grado, repitiendo muchas veces, forma un gráfico fractal, o un algoritmo recursivo forma un gráfico fractal. Entonces, en la literatura también tienes historias recursivas, como yo te decía, la historia del cuento del gallo pelón. Que contábamos en Ecuador, es decir, ¿quieres que te cuente el cuento de Gallo Pelón? Sí. Sí, bueno, no, yo te estoy diciendo si quieres que te cuente el cuento de Gallo Pelón. La gente tú le puedes decir cualquier cosa. No, lo que pasa es que yo quiero que te cuente el cuento de Gallo Pelón. O sea, es una recursión absurdamente infinita. Lo mismo como Claro. la canción un elefante se columpiaba sobre la tela de una araña, como veía que resistía, bueno, llamar a otro camarada, bueno, y así esa historia se vuelve una recursión infinita. Y en la literatura también, por ejemplo, otro acto de recursión que tenemos en la literatura, bueno, sería más bien en las películas, es la película esta de Leonardo DiCaprio, Inception, El origen en español, o sea, que hay tres historias anidadas una tras otra. Eso es un fractal, compadre, que se está contando. ¿Ya? Un sueño dentro de otro sueño de otro Sueño, sueño. otros sueños, son metas historias tras metas historias. Eso es, cuando aplicamos esa recursión de metas historias, estamos haciendo, se podría graficar eso como, ¿Tú se piensas podría expresar que el gráficamente como geometría fractal, ¿no? ¿Tú piensas que el humor no es algo también recursivo, no? El humor sí es algo recursivo. Yo creo que más bien el humor es una nota de encontrarse paradojas de lo absurdo. Es Ya. decir, el humor también juega con nuestra subjetividad. ¿Cómo es el humor? Tú vas contando una historia
que va predisponiendo el lector, el que escucha, a un determinado desenlace. Pero en el último momento llega un elemento muy lógico, que el lector no lo ha considerado, que trastoca la historia y lo vuelve una situación absurda, paradójica. Y en ese momento nos reímos de lo absurdo que es. O sea que el humor también el humor también se lo puede transformar a una preposición algebraica. A ver, es que, o sea, puede ser simbolizable. Como yo te decía, ahí otro matemático podía pensar, bueno, vamos a hacer mi teoría matemática del humor y voy a usar operadores que aterrizan en la subjetividad humana, pero nuevamente, ¿cómo lo interpretas? O sea, eso sería una matemática, una teoría matemática no tan útil desde el punto de vista ingenieril, ¿no? Porque la matemática, finalmente, la que nos gusta más es la que se puede implementar desde el punto de vista ingenieril, hacer cosas, ¿no? Con una computadora. Pero no, pero el humor tiene esa característica que podría ser representado matemáticamente. Pero nuevamente te digo que esa representación matemática, el problema está en cómo finalmente se hace algo ingenieril, ¿no? Muchas veces en la literatura existe, digamos, la riqueza de la literatura es que el misterio o la ambigüedad de la literatura. Tú dabas un ejemplo con las ecuaciones de segundo grado que se podía conseguir esta ambigüedad, ¿no? Ah, sí, sí, es que tú me decías, no, que lo que pasa es que la matemática es toda clara, toda limpia, toda nítida, y que no hay ambigüedad. No, la matemática hay ambigüedad, porque tú cuando resuelves una ecuación de segundo grado que resuelves en el colegio, las soluciones son dos soluciones, no es una sola. Pero que lo mismo hay una ambigüedad en la matemática como en la literatura. El problema la diferencia está en que la ambigüedad en la matemática está controlable. Esas historias ya el matemático sabe de antemano cuánto va a tener de ambigüedad, ya es controlable, compadre. Pero en cambio la historia, la ambigüedad en la literatura comienza a disparar múltiples historias que no son controlables y se mueven en la subjetividad del lector. Eso es lo que y eso genera belleza. Esa ambigüedad no controlable es lo que genera belleza. Ahora, también va a decir, bueno, en la matemática como es ambigüedad controlable, no genera belleza. No, es un tipo de belleza diferente también. Claro, por eso hablábamos de la geometría fractal, que sería un poco la representación de esta belleza, ¿no? Es un poco la representación de esa belleza, pero en forma general la belleza de la matemática no está centrada en mover el drama humano, el drama humano que se produce dentro de la subjetividad de las personas. Más bien es una nota más bien espiritual que trata de ver la composición de este mundo. Es decir, de ver que un patrón se repite muchas veces, de muchas formas, en muchos gustos y sabores, y que cada patrón hay una especie de mezcla compacta de esos patrones que tú coges una cosita acá y parece otra acá, y un juego de carambolas infinitos, de patrones. Y es una nota como una nota psicodélica. Yo te decía que es como una especie, como tomar LSD, un LSD intelectual, ¿ya? O sea, te pone en otro nivel cuando llegas a comprender la matemática, una parte de matemática. No estamos hablando que yo me que yo sé todas las partes de matemáticas, no, pero lo que se logra humildemente aprender o maravillarse o darse cuenta, esa vaina es como un grifo intelectual. O sea, ¿Tú piensas ajá. que si se puede decodificar o traducir Cien años de soledad al álgebra, es posible también un discurso presidencial transformarlo a un conjunto de predicados? Ya, si nos metemos al lenguaje político, sí, también. El discurso presidencial, por ejemplo, que usa aquí el compañero Correa, tiene su parte, una trayectoria bastante clara, pero también tiene sus partes que es como la literatura, que mueve la subjetividad del que le está escuchando.
Bueno, decía esto porque Ajá. la otra vez en Facebook, bueno, no quiero decir el nombre de esta persona, hubo un matemático de Guayaquil muy conocido que analizó la sabatina Claro, sí, exactamente, sí, sí. en 5 o 6 pasos y me pareció muy interesante. Claro, Justamente es lo que tú estás diciendo, porque exactamente, exactamente. Sí, sí, tienes razón. traducir una semántica a un algoritmo. Mira, por último, los matemáticos tienen esa tendencia a mandárselo todo, a todas las historias, simbolizarlas como una secuencia de operadores. Ya. También se puede ver abusos en esa nota, es decir, que pretender que todo pueda ser Pero manejado como una secuencia de hay, operadores. hay una cosa que, sí, bueno, ya, digamos que tú lograste pasar 100 años de soledad y un discurso presidencial a un lenguaje Ajá. de Ángel. Ya, muy bien, se le felicita, hizo eso, logró. El siguiente paso sería que si yo veo, ¿cómo se llama? Amor en tiempos de cólera, Ya. inmediatamente puedo reconocer un patrón y sé que él es Gabriel García Sí, Márquez. podríamos hacer eso. Sí, Patrones de reconocimiento. positivo, positivo, mi estimado Juan, positivo. Entonces, si yo veo la sabatina número 405 y la 408, puedo encontrar patrones Sí, de... por supuesto, claro, obvio, obvio, mi estimado. Y no solamente la sabatina, nuestro quehacer del día a día. Y esos patrones recurrentes que son repetitivos, repetitivos, en el fondo es porque nuestra vida tiene baja entropía, es predecible. No, ¿Ya? claro, la diferencia en la política es que el discurso es ampliamente emotivo, ¿no? O busca crear emotividad. Busca crear emotividad, que también en las emotividades que aprovecha el político siempre son coyunturales, es decir, del momento, la situación, bingo, allá vamos. ¿Ya? De lo que estamos hablando, tú lo has denominado que es un paradigma de metanivel. O sea, esa es otra historia. O sea, lo que pasa es que todo lenguaje que se respete, sea literatura, matemática, puede generarse muchos metaniveles. ¿Qué quiere decir? Historias tras historias. O sea, la historia que yo hablo de la historia, de la historia, de la historia, etcétera. O sea, podemos generar n metaniveles ilimitados. Eso es propio de la condición de la imaginación humana ilimitada. ¿Ya? Una cosa, bueno, si sabemos que podemos decir que una propiedad o una condición necesaria para hacer literatura o ser escritor es su imaginación, del mismo modo lo podemos decir que para ser matemático o podría ser su imaginación también, o sea, eso digamos que es un punto de coincidencia entre Claro, sí, sí, es que eh, son actividades, son imaginativas también, porque tú tienes que volar en la ficción. El literato básicamente vuela en la imaginación en la ficción de la subjetividad humana, en las posibilidades de acción que tiene, que mueve la subjetividad humana. En cambio, el matemático se mueve en la acción de, del lenguaje matemático, en la ficción, de la composición de una operación con otra operación, de cómo es la ficción detrás de una figura geométrica, de cuántas historias se pueden contar solamente contando con los dedos, o con un múltiplo de los dedos. Ya, o sea, son ficciones que comienzan muy humildes, pero terminan siendo muy, muy, pero muy potentes, al menos en la mente humana. muchas veces se dice que muchos matemáticos también son filósofos y los Ujú. filósofos también son matemáticos, ¿no? Bueno, Eh, ha habido muchos ejemplos sí, en la historia, ¿no? Como en la historia de las matemáticas que han sido como Russell, me parece, o también, eh, ¿cómo se llama? Ha habido muchos matemáticos que también han sido filósofos y filósofos matemáticos. Pues justamente puede ser por esta situación que necesita una gran fuerza imaginativa, ¿no?
Claro, Porque la filosofía se le denomina también como la madre de toda la ciencia, que no hace otra cosa que crear predicados o verdades de un estrato de la realidad. Las matemáticas, ¿qué hace? Es representar ese estrato de la realidad en este caso en álgebra, ¿no? bueno, a veces el filósofo, bueno, todos hacemos filosofía en algún momento. Cuando descubrimos el absurdo de la vida, hacemos filosofía, compadre. Cuando nos damos cuenta de un cierto, que una rutina que tenemos en la vida es absurda, hacemos filosofía. Y la filosofía es muy amplia. Yo no quiero decir solamente centrar que los que hacen filosofía son los filósofos estudiados, que estudian 10 años filosofía en la universidad. No, filosofía es cuando tú te das cuenta del absurdo de la vida. En cambio, el matemático también comienza a hacer filosofía cuando hay ciertas partes en la matemática que invitan a la filosofía también. Y- Porque hay ciertas partes que llegan a ser paradójicas, Porque absurdas. eh, si estamos llegando a la conclusión de que el escritor y el matemático necesitan mucha imaginación y creatividad, estamos llegando a la conclusión de que se puede transformar una obra literaria o un discurso a una semántica formal como matemáticas o álgebra. ¿Por qué no se ve la matemática como un lenguaje en las escuelas públicas? ¿Por qué no se ve de este modo las matemáticas? No es que se pierde belleza de realmente lo que es las ¿Sabes matemáticas. qué? ¿Sabes cuál es el problema de todo esto? Ya me he puesto a reflexionar. ¿Por qué? Es como, ¿por qué destruimos la imaginación del muchacho en las escuelas? ¿Ah? ¿Quién destruye la imaginación del muchacho? Porque todo niño es imaginativo, se cree las fantasías, los cuentos de hadas, que Mickey Mouse es tan real como el Pato Donald. ¿Por qué no también aprovechar esa imaginación y decir que una función trigonométrica o un espacio vectorial es tan real como el Mickey Mouse o el Aureliano Buendía? ¿Por qué nos quedamos solamente con que el Aureliano Buendía es más real que el espacio vectorial? O sea, ¿por qué, por qué, Claro, por qué? ¿Por qué perdemos esa imaginación? O porque sea, puede ser que también porque existe una exageración del utilitarismo. ya, Debemos ser utilitarios, o sea, como dices tú, se pasa de esta separación entre estos personajes imaginarios que tenemos en la niñez. ¿Cuál es la diferencia con una matriz, ¿no? O con una función matemática, o con ¿por qué esa... no podemos considerarlo de la misma forma? ¿Por qué solamente a un determinado momento de la vida nos interesan los dramas humanos y no la belleza de las matemáticas? ¿Sí? ¿Por qué nos centramos? O sea, y una de las cosas, por ejemplo, que se lamentaba que Teodoro Wolff, uno de los profesores alemanes que trajo García Moreno y que fundó la Escuela Politécnica del Litoral, iba a decir, después, Escuela Politécnica Nacional, era que los ecuatorianos solamente nos gustaba la obra de literatura, ciencias sociales, puro bla bla bla, puro guachi guachi nomás, y no les gustaban las matemáticas, no les gustaban las matemáticas, y yo creo que, bueno, eso también acá en Europa también, o sea, no es que todo el mundo anda leyendo su libro de álgebra en el bus. Eh, no, no, tampoco, tampoco, tampoco. Pero, ¿en qué momento está que el chico pierde interés por la ficción matemática y prefiere nomás la ficción de la literatura? ¿Ya? Yo creo que hay un paradigma ahí, o sea, nosotros, para mi modo de ver, mi sospecha es que la ficción matemática es más salvaje que la ficción de literatura. Necesita tener una imaginación más extrema para hacer matemáticas. Se puede ofender mis amigos Don Vargas Llosa, eh, eh, El difunto Gabriel García Márquez. Gabriel García Márquez. Mira que uno de los grandes literatos del mundo, de la historia de las matemáticas, ha sido Jorge Luis Borges. Y escribía como un matemático ese pan, ¿ya? Porque ese señor tenía una imaginación potente, un erudito, ¿ya? Pero, pero para poder apreciar de una forma natural las matemáticas necesita tener una imaginación salvaje.
Y yo veo que los niños sí tienen esa imaginación salvaje. Pero llega un momento en que el sistema educativo quiere tener disciplinado al estudiante, lo quiere tener homogeneizado por el asunto de eficiencia educativa. ¿Ya? O sea, no existe un profesor, un alumno, existe un profesor, muchos alumnos. El profesor se ve en la tarea de puchica, ¿no? Es decir, no darle a cada uno su espacio de imaginación salvaje, tiene que alinearlos. Y en ese momento que alineas también comienzas a cortarle. Claro, no sería, digamos, un aula con 50 José Luis Borges, no, sería una cosa muy complicada de llevarla adelante, ¿no? Ujú. Está bien, y pienso que para resumir un poco el debate que hemos hecho es que la imaginación y la creatividad son dos herramientas necesarias para la literatura y para las matemáticas, y se puede transformar a una semántica formal cualquier lenguaje escrito como Cien años de soledad, como cualquier discurso. eh, Mira, es que sabes que también es un tema importante. Inclusive no sé si tocaría hablarlo ahora o en otro video, pero nosotros estamos condicionados por el lenguaje que usamos. Es impresionante, por ejemplo, yo que ahora tengo un acercamiento mejor en inglés, del idioma inglés, y ahora ya tengo conocimiento mejor cómo se maneja el alemán. Es impresionante cómo, por ejemplo, el alemán, el inglés es una lengua germánica. Y las lenguas germánicas, las lenguas alemanas, son lenguas que están muy dadas para recrear algo que es muy propio de la cultura alemana, que es la precisión a la hora de construir algo. Ellos, por ejemplo, el verbo lo ponen al final. Es la típica notación postfija que se usa en las calculadoras HP. En la notación postfija tiene la virtud de poder expresar una secuencia de operadores de manera no ambigua, la construcción de algo. claro, Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Tú cuando usas un lenguaje de esa forma que te obliga a estructurar las cosas no ambiguas, generas una especie estás recreando la cultura alemana, por ejemplo, estás recreando esa cultura de precisión en los detalles. dice que nosotros con el español somos Y más orientados el español es flexible, compadre, a la literatura, a la poesía, a las metáforas, a la a la ambigüedad. subjetividad humana, la ficción. Y es así, o sea, pídele a un alemán hacer cosas artísticas, salen horribles. Solamente ellos se consumen, pero salen horribles. Para cosas Claro, artísticas todos los pueblos que son originarios del latín. claro, se ve el ejemplo más claro el italiano, ¿no? Que Sí, es el corazón del y estamos Renacimiento. embebidos en eso, estamos embebidos en eso. Yo pienso que una de las soluciones, o mejor dicho, la solución al barroco es complementar al español con el lenguaje matemático. Está bien. Bueno, Juan, vamos a ver si al subir este video a las redes sociales lo- llegamos sé que es un tema un poco, Poco digamos, vago, sí, 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 un sí. poco pero pienso que es muy importante porque ese es justamente es uno de los grandes problemas que tiene el sistema educativo, que existe esta división Esa entre la literatura. solemnidad. No, 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 no. Una amiga que tú la viste en Facebook que decía, ay, es que déjalo separadito a la literatura por un lado y la matemática por otro, porque no son como separadas, son como ñañas peleadas que se sacan la lengua mutuamente. Mentira. Es la imaginación de ella en la, en la imaginación de ella ver las cosas separadas, pero la literatura para mí es un álgebra que mueve sentimientos. Se mueve, es sentimientos que de cierta belleza, de De una cierta cierta belleza, belleza, de cierto drama personal, ¿no? Ya. claro, La matemática también mueve sentimientos, pero es a otro nivel como psicodélicos en cambio. claro, digamos Uno que como que fumadote, grifote, así como dirían la como, gente. como decía esa definición de lo que es la verdad, es una tierra sin sendero, como es Sí, es una tierra sin senderos, así es. sería que sería las matemáticas serían un campo
muy salvaje, como una vez lo decías, ¿no? Es salvaje, es salvaje. La gente piensa que la matemática, repite como lo diciendo, la matemática es una ciencia exacta, porque uno más uno son igual a dos. Mentira. Eso es cuando trabajas con elementos finitos. Pero cuando trabajas con el infinito, vea, ahí uno más uno no es igual a dos. Uno más uno sigue siendo igual a uno. Está bien. Tratemos de, pienso que ha sido un diálogo muy interesante sobre lo que, cómo se puede ver tanto las matemáticas como la literatura. Mira, es que la matemática es una aventura de la imaginación. Y este es como una especie de gancho comercial para la gente que le interesa. Pues yo creo que el público sí le interesa. O sea, no es que tiene curiosidad en las matemáticas, pero se pega a su bares cuando ven un libro lleno una página lleno de jeroglíficos inentendibles, operadores, símbolos raros. La famosa sopa en Esto el no es aire. para mí, esto es para mí batazo mental. Pero Claro, que es el mismo modo como que si escribiera un libro del código fuente de Windows, por ejemplo, ¿no? correcto, ¿ves? Es como le haces un vaciado en la memoria del código assembly, tú dices, "Uac, no quiero, esta cosa no es para mí". Claro, entonces tú dices, un programador dice, mira, veo la belleza, veo una ventana de Windows, ¿no? Ajá. Es del mismo modo que tú coges, Correcto, muy bien, muy buena paradoja, Juan. Eso, muy buena metáfora, sí, muy buena metáfora. el problema está en que nuestras mentes no han sido en las escuelas Entrenadas, preparadas. entrenadas y muchas veces cortadas, como he hecho una lobotomía matemática en alguna parte de la vida. Logostomía. Eso es un poco ya, un poco drástico, pero Sí, podría en decirse. algunas partes sí. Y alguna vez conversé con mi papá. Mi papá es una persona que escribe, literato, pero mi papá se lamentaba que en algún momento de su vida en el colegio le hicieron una lobotomía, como una especie de lobotomía matemática. Le tomaron las palabras de mi papá y perdió así esa noción de ver la belleza de símbolos abstractos. Ah, bien. Bueno, que ha sido un video un poco largo, pero vamos a subirlo así, tal cual, sin filtros editoriales. Sin censuras comerciales. J por Juan Brito, mejor blog, Estamos, 2014. estamos hablando. Nos Chao. vemos.